que asisten al Foro Institucional para la construcción del Plan de Desarrollo 2013-2017 de nuestra institución, titulado Retos y Perspectivas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como agente de cambio. El objetivo de este foro consiste en el análisis de áreas de oportunidad y perspectivas para promover el desarrollo y habilitación del personal docente. Durante estos 2 días, en el eje 6 se expondrán 19 ponencias y 3 conferencias magistrales sobre el desarrollo del personal docente de posgrado, de educación superior y media superior. Se incluyen 4 subtemas: habilitación, capacitación y formación docente, programa de estímulos al desempeño del personal docente, producción y creación de materiales y nuevos espacios educativos y sus impactos, renovación y retención de la planta académica. Bueno, el desarrollo del personal académico se describe dentro de los 10 ejes propuestos por la ANUYES. Se plantea desde 2 perspectivas, disciplinaria y pedagógico-didáctica. Es este último donde el Foro 6 incluye trabajos con ese objetivo. Sean ustedes bienvenidos y damos lugar con su ponencia a la doctora María Patricia Moreno Lozano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Quiero agradecerle a todos los aquí presentes participar con nosotros en estos esfuerzos colectivos y sobre todo tratándose de justamente una serie de trabajos que apuntaran hacia el desarrollo del personal académico, sobre todo en cuestiones pedagógicas y didácticas. Agradecemos mucho la presencia de la maestra Carmen, vicerrectora de docencia, y también la presencia del maestro Gabriel de la Escuela de Formación Docente. El trabajo que en este momento ustedes verán en pantalla no es resultado de meros deseos o de meras ocurrencias. Es el resultado de haber participado 6 años como parte de la comisión del Programa Institucional de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia. Quiero decirles que yo voy a hacer un recuento de la experiencia que yo viví siendo parte de la comisión de PIEVA representando a la Facultad de Derecho. En primer lugar, yo sé que la formación docente puede ser planteada y discutida desde diferentes perspectivas, pero el presupuesto de mi trabajo es que justamente se tiene que formar a la gente a partir de los elementos evaluativos que una institución considere. Y en ese sentido yo me voy a abocar a los cuestionarios estandarizados que se han utilizado justamente para evaluar la docencia en la UAP, que permiten revelar a lo largo de 12 años muchas de las necesidades que tenemos como profesores. Se presentarán algunas particularidades de los cuestionarios utilizados, dando algunos ejemplos. Es imposible remitir toda una historia de esfuerzo en 8 diapositivas. En ese sentido, yo hago una pregunta: ¿qué falta por hacer y quiénes son responsables de dicha tarea al tenor de 12 años de trabajo con PIEVA? Bueno, un breve recuento. Hemos tenido 2 instrumentos y lo queremos acotar. Uno que justamente tuvimos como primer instrumento de evaluación y que no fue resultado de un trabajo colectivo. Fue la recomendación que hizo la ANUYES a nuestra institución, dado que nosotros no teníamos un constructo de docencia. En ese sentido, pues la universidad tomó la decisión de someterlo a consideración, de ajustarlo a las necesidades de la institución, y este instrumento fue utilizado de octubre de 2002 a verano de 2009. Quiero decir que no fue fácil el consenso entre los profesores universitarios en aquella época para asumir que fueran evaluados, pero finalmente hubo una consideración y el instrumento comenzó a trabajar.
En ese sentido, también hubo un segundo instrumento que prácticamente es el que hoy tenemos, donde ya estamos participando en esa construcción un colegiado y donde además se considera todos los fundamentos del modelo universitario y sobre todo visualizando qué se espera del profesor y también visualizando cómo debería evaluarse. El trabajo colectivo comenzó en el año 2008 y justamente atendiendo a las recomendaciones de los expertos, nos dimos a la tarea de rescatar las experiencias del cuestionario anterior. Se identificaron los ejes del modelo universitario Minerva con respecto a la docencia y su evaluación, y también se integraron opiniones de profesores y alumnos. ¿Cuál es el afán de cada cuestionario? Del primer cuestionario fue justamente trabajar una serie de variables que estaban puestas en el instrumento y que, bueno, atendiendo a la formación que recibimos para trabajar análisis factorial y de componentes principales, nos dimos cuenta que ese instrumento, aunque prestado, aunque recomendado por la NUYES, sí nos entregaba una serie de apreciaciones con respecto a la docencia. El instrumento contaba con dos grandes componentes, un componente pedagógico de 8 variables y un componente que hacía referencia a las exigencias administrativas. Quiero decirles que muy poca gente en esa época, yo creo que percibía o se daba cuenta que el instrumento iba hacia dos momentos, un momento pedagógico y un momento de exigencias administrativas. Eso permitió, en un momento dado, trabajar otra prueba estadística que se conoce como prueba de conglomerados o clúster, que nos permitió que cada miembro de la comisión pudiera trabajar con las bases de datos de su unidad académica, lo que nos permitió tener justamente 4 categorías de profesores. Dentro de la primera categoría estábamos apuntalando a aquellos que cumplían en el ámbito pedagógico y administrativo de la anterior diapositiva que les mostré. ¿Y a qué nos referíamos con este ámbito? Pues que tuviera dominio de la materia, que fuera ordenado en la exposición, claridad de la exposición, incentivar a resolver dudas, trato a los alumnos, enriquecer con comentarios y ejemplos, incentivar a estudiar, promover la reflexión y participar activamente en la clase, ¿sí? Y bueno, dicho esto, también nos encontramos con profesores que cumplen lo administrativo, ¿no? Y bueno, si ustedes se dieron cuenta también en la pantalla, pues estamos diciendo que lo administrativo en esa prueba estadística, ¿no?, reducida, bueno, pues entonces vamos con el cumplimiento con el horario, asistencia y permanencia, entrega oportuna del programa, dar a conocer los criterios de evaluación del curso, retroalimentación con los resultados obtenidos. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, que a partir de esto teníamos profesores en un primer grupo cumpliendo en los ámbitos pedagógico y administrativo. Profesores que solo cumplen con el ámbito pedagógico pero no con el administrativo, profesores que solo cumplen con las exigencias administrativas pero no con el pedagógico, y profesores que fallan en ambos componentes. Esto ya lo estábamos considerando justamente desde el 2005 con el cuestionario anterior. Es decir, esto ya nos permitía tener algunas posibilidades de corrección, de habilitación con ciertas direcciones. ¿Qué pasa con los hallazgos del cuestionario actual? Que bueno, de 2009-2013, bueno, este sí ya tiene sus referencias en el modelo universitario Minerva. Son 36 preguntas, son 28 organizadas en 8 dimensiones, bueno, son 28 preguntas organizadas en 8 dimensiones, 7 dimensiones con las orientaciones teóricas y pedagógicas del MUN. A través de esto que se puede percibir, aquí están reducidas, ¿no?, en sus nombres, bueno, pues están resultados de aprendizaje, mediación, relación, estrategias y recursos, ahí planteadas todas ellas, ¿no? Después vamos a tener justamente una pregunta que refiere, número 34 en el instrumento, que es la calificación general que se le da al profesor, una pregunta 35 que aborda sobre el material didáctico y una pregunta 36 que aborda los comentarios abiertos. ¿Cuál es la idea en este momento? Saber que a lo largo de la historia de la universidad, en cuanto a la evaluación docente, hemos tenido dos instrumentos. Pero ¿para qué nos ha servido esto? Esto nos ha permitido reconocer en un momento dado cuáles son las necesidades para formar a los docentes.
ya no puede ser esa formación docente de manera casual, de manera más o menos improvisada. Tenemos resultados como muy prudentes. Yo he tomado un ejemplo del cuestionario actual, que está por dimensiones, como ya se los expliqué, y bueno, decidí tomar un resultado de un profesor sobre la dimensión de resultados de aprendizaje. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, pues este profesor no parece tener problemas en cuanto a resultados de aprendizaje por los puntajes alcanzados. Pero cuando nosotros nos vamos a la dimensión de ejes transversales, eso es, digamos, como el plus que nos da este último cuestionario, hablar de dimensiones y hablar de evaluaciones por dimensión, es decir, tener puntajes por dimensión. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, en el caso de este mismo profesor, a revisar la dimensión ejes transversales, bueno, pues nos damos cuenta que aquí el profe no sale muy favorable. Y en esa dimensión de ejes transversales, si ustedes revisan el modelo universitario Minerva, pues uno de los ejes transversales es justamente el aprendizaje, ¿no? Que deben tener los chicos en una segunda lengua a través de los estímulos que tú puedas establecer en tu salón de clases como profesor. Pero ¿qué pasa con este profesor? Pues este profesor no favorece el manejo de una segunda lengua, sea cualquiera, sea francés, sea inglés o las consideradas en el plan de estudios de esa licenciatura. Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar acá? El profesor realmente no tiene problemas para alcanzar un cierto nivel de resultados de aprendizaje. Pero si pensamos por profesor, bueno, pues este profesor sí necesita reconocer que no maneja lengua alguna y que no está favoreciendo el uso de una segunda lengua en su salón de clases. Para eso hemos trabajado ciertas estrategias, desde que el profesor pudiera en un momento dado empezar a trabajar pequeños artículos en inglés, que pudiera en un momento dado traducir con mucho esfuerzo, pero que pudieran sus estudiantes seguir en esta idea de favorecer el uso de una segunda lengua. ¿Cuáles son algunas conclusiones que tenemos con respecto? Las bases de datos son enormes, estamos hablando de 12 años, ¿no? Y este esfuerzo pues lo han hecho los representantes de PIEVA al interior de cada una de sus unidades académicas. La trayectoria que ha seguido la evaluación de la docencia en la UAP permite ya identificar cuáles deberían ser los ejes orientadores de la formación del profesorado. Quiero decirles que esto yo lo estoy recomendando como participante de PIEVA. Yo no soy directora de unidad académica, yo no soy responsable de programas de licenciatura, solo desde esa mirada. 1. Visualizar las condiciones en que se realiza la evaluación docente con el propósito de que sus resultados sean utilizados para la expresión de una formación del profesorado de manera pertinente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces esos resultados, que inclusive con gran esfuerzo se presentan en términos de informes, son ignorados por los directores, son ignorados por los secretarios académicos. Y suele pasar que cuando vienen los procesos de acreditación, compañeros, los organismos acreditadores preguntan: ¿dónde está tu evaluación de la docencia? ¿Qué has hecho con esos resultados? Y resulta que a veces la planeación de formación docente no atina, no vincula con estos resultados, que en ocasiones son muy claros y muy pertinentes. ¿Qué pasa en un segundo momento? Aprovechar las bases de datos que integran los resultados de varios periodos de evaluación docente para reconocer problemáticas de cada unidad académica, con el fin de que la habilitación del profesorado atienda diferentes particularidades. Con el nuevo instrumento que está diseñado bajo dimensiones, es posible que tú salgas fallo en 5, es posible que tú salgas fallo solo en una, y que es en esa en la que te tienes que formar. Por ejemplo, en el caso de los ejercicios que yo hice, ¿cuál fue la problemática principal? Una problemática es la relación entre estudiantes y profesores. Parece que en algunos momentos se convierte en una condición muy áspera. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues tenemos que trabajar esa parte de relaciones humanas. El profesor es buen profesor, obtiene resultados buenos de aprendizaje, parece que favorece una segunda lengua, parece que los ejes transversales no se le olvidan, pero la relación con los estudiantes no es la más óptima. Es déspota, es áspero en su trato, en fin, son situaciones que se pueden ir descubriendo dimensión por dimensión en este instrumento que hoy utilizamos.
¿Qué otra cosa sucede? Que generalmente tenemos compañeros que han sido evaluados por largos periodos de manera no muy adecuada y resulta que son los que menos van a la formación docente. Entonces es necesario identificar los casos críticos que las bases de datos sí te permiten identificar. Una tercera situación, considerar dentro del calendario escolar los tiempos necesarios para que tome lugar la formación docente a través de talleres, cursos, seminarios. A veces la formación docente es lo que se queda al último. Bueno, hagámosla viernes y sábado, de un último cuatrimestre. Bueno, pues ya casi nadie tiene ganas de ir a la formación docente, ¿no? Van un día y el segundo ya no se presenta, ¿no? ¿Cuál es la siguiente recomendación? Dar seguimiento a la formación docente ofrecida, pues hasta la fecha no se tiene claro si se percibe algún tipo de mejora por parte de los profesores en el espacio áulico. Compañeros, con todo respeto, a veces tengo la impresión que toman los cursos de formación docente solo para incrementar esa tabla de puntos y que no se ve mejoría alguna en los espacios áulicos. Yo sí, esto en la presentación formal sí tiene nombres y apellidos, quién debe atender esto. Es decir, no podemos dejar ya en el aire, si seguimos haciendo las mismas cosas como las estamos haciendo, creo muy difícil que haya cambios en el ámbito del proceso aprendizaje-enseñanza, ¿no? Entonces, que en el espacio áulico realmente se vean esos cambios. Estaba yo revisando en algún momento algunos documentos de PIFI y en el PIFI se le destina una fuerte cantidad a formación docente. Tiene que ser una formación docente pertinente y que de verdad empiece a dar resultados en el espacio áulico. Bueno, me dijeron que el tiempo es reducido y yo he terminado. Con la siguiente ponencia, pero antes de que inicie nuestra ponente, les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, lo hagan por escrito y ya al final de este primer bloque se podrán acercar a los ponentes si es que tienen algunas preguntas que hacerles, los pueden consultar o si no también tendrán sus datos para que la maestra o la doctora en este caso les pueda contestar las preguntas a través de su correo electrónico. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la ponencia de habilidades digitales docentes desde una perspectiva regional con la maestra Alejandra Margarita Boix Cruz del campus Tehuacán. Buenos días. Bueno, esta es una ponencia que preparamos, no solo su servidora, sino mis compañeras también del campus Tehuacán, la doctora Virginia Freire Pulido y la maestra Angélica Bascal Grajales. Se encuentran presentes con nosotros. ¿Por qué las habilidades digitales? Bueno, tomamos también como referencia el modelo universitario Minerva, el cual nos habla del enfoque constructivista, sociocultural y humanista del aprendizaje, en el cual existen dos principales actores, que son el alumno y el propio docente o académico, cuya finalidad es promover no solo el conocimiento del alumno, sino también su integración social y una mejor capacidad de adaptación con el entorno. Nos damos cuenta entonces que ese entorno pues no puede existir en la actualidad si no prestamos atención a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación y el papel tan importante que juegan dentro de la educación, dentro del proceso aprendizaje-enseñanza. Así, el alumno al incorporarse al campo laboral actual requiere no solamente competencias digitales, sino también requiere competencias informacionales. Todo esto trajo como consecuencia que nosotros nos cuestionáramos lo siguiente. Generalmente como docentes nos hacemos esta pregunta y criticamos a los chicos y pensamos,
que si tienen juicio crítico para hacer sus búsquedas en Internet, a veces decimos que no lo hacen, que solamente buscan, inclusive al alimentar su pregunta no siguen un patrón o una secuencia adecuada. También que si saben hacer uso inteligente de los programas y apps para aplicarlos a la resolución de problemas reales importantes para los estudios o trabajo. Eso cuando vemos desde nuestra postura docente hacia el alumno. Pero ahora es conveniente que nos cuestionemos a nosotros mismos. Nosotros docentes, ¿poseemos el nivel para responder a las necesidades digitales de nuestros alumnos? O bien, ¿somos capaces de crear ambientes virtuales de aprendizaje-enseñanza? Y allí es donde nosotros empezamos a plantear o definir nuestros objetivos, que son reflexionar sobre el dominio que tenemos como docentes sobre algunas habilidades digitales y detectar las áreas de oportunidad en nuestra propia formación. Para esto, bueno, al igual que la doctora Moreno, pues no partimos nada más de una idea, sino que nos emprendimos una investigación, nos dimos a la tarea de hacer una investigación con docentes de las 7 licenciaturas que se imparten en el campus de la Unidad Regional Tehuacán, y que son arquitectura, diseño gráfico, medicina, estomatología, derecho, ciencias políticas y administración de empresas. Ahora bien, ¿qué encontramos aquí? Aplicamos un cuestionario que nos fue aplicado también a nosotros dentro de un curso que se llamó TIC-TAC 2012 por un grupo colegiado de Encuentro Tijuana y docentes de la Facultad de Electrónica, y nosotros nos dimos a la tarea de validar ese cuestionario a través de precisamente de la formación que llevamos gracias al grupo de trabajo de Pieva. Hicimos todo su análisis factorial, sus clústeres, todo lo que teníamos que hacer. El cuestionario se validó y encontramos diferentes situaciones que nos ponen a pensar. Por ejemplo, si nos damos cuenta ahorita, en lo que es el apartado de tutoría para 2012, para 2012, para 2013 y lo sucesivo, están proponiendo como una de las formas de evaluar al docente un portafolio digital. Una de nuestras preguntas, que por alrededor del 50% de nuestra planta respondió que desconoce cómo elaborar un portafolio digital o que ni siquiera lo ha escuchado, peor aún, es una problemática real. Entonces, si nos va a evaluar con ese referente, ya estamos teniendo un problema de manejo del lenguaje con el cual vamos a estar siendo medidos. ¿Sí? Otra de las situaciones que encontramos también fue que los docentes no manejamos bien otro tipo de presentaciones diferentes a PowerPoint, cuando hay otras presentaciones no lineales, que no se les añaden sonido a las presentaciones, que no se sabe impartir un seminario en línea, un webinar. Entonces nos damos cuenta que hay desconocimiento de algunas de las herramientas que nosotros, por estar lejos de ciudad universitaria, podrían ser formas o se ven como formas para capacitar al docente de las unidades regionales. Pero si tenemos ese desconocimiento, pues es difícil que prosperen este tipo de iniciativas. Hace no mucho tiempo tuvimos un curso de introducción a la docencia del MUN, fuimos alrededor de 90 docentes y solo terminamos 40. Una de las problemáticas es que el docente muchas veces no sabe enfrentar una plataforma. Entonces existen diferentes niveles de dominio en cuanto a las habilidades digitales. Nosotros manejamos 4 niveles de dominio. Un nivel de dominio nulo para aquellos términos en los que el docente desconocía todo, ni siquiera había escuchado hablar del término. Un nivel de dominio bajo cuando el docente había oído hablar de ese término, pero no lo conocía. Otro cuando lo manejaba, pero sabía que no lo hacía adecuadamente, que era mediano, y un alto para cuando el docente sentía que tenía la expertise para manejar esa habilidad. Entonces, nosotros
viendo toda esta situación, analizamos nuestro cuestionario, constó de 68 reactivos agrupados en 9 dimensiones, la novena con 4 preguntas abiertas, y que nos apoyaron desde el grupo de Pieva para poder validarlo y poder obtener bien nuestros resultados, para desarrollar, que proponemos como dentro de nuestra estrategia, desarrollar instrumentos de planeación, gestión y evaluación para la capacitación de la planta académica en tecnologías de la información y la comunicación, que mejore el proceso aprendizaje-enseñanza y fortalezca la investigación y los cuerpos académicos con miras a su proyección nacional e internacional. Algunas de las dimensiones abordaban preguntas que tienen que ver con la búsqueda y gestión de la información a partir de construir motores de búsqueda personalizados, a partir de otros referentes que nos llevan a una investigación real, que nos vinculen realmente con académicos de otras instituciones, no solo del país, sino de otros países, y que realmente fortalezcan la investigación para que realmente nos posicionemos en los rankings internacionales como debe de ser. Entonces, para esto tenemos las siguientes líneas de acción: diseñar e instrumentar mecanismos para gestionar infraestructura de tecnologías de información y comunicación en las unidades académicas. Tenemos muchas veces el deseo, la intención, pero nuestra infraestructura no responde a nuestras necesidades y mucho menos a otras con una visión más amplia. Priorizar las intervenciones de capacitación con base en un proceso institucional de evaluación diagnóstica de habilidades digitales del académico. Es necesario cerrar esa brecha que existe entre nosotros, de algunos que sí dominan muy bien algunas habilidades, pero de otros que tenemos graves deficiencias, y entonces requerimos cerrar esa brecha para poder hablar de una formación homogénea. En este momento yo creo que pensamos que las intervenciones en capacitación deben partir de un diagnóstico de esas habilidades. Brindar a la planta académica acceso a talleres para su formación en TIC. No todos los talleres son en línea, todavía tenemos algunos semipresenciales y algunos presenciales totalmente, pero a nosotros por nuestra lejanía se nos hacen muy difíciles. Entonces, no es nuestra única situación, existen varias unidades regionales y yo creo que ese punto es importante que se atienda. Pensamos que es importante que se atienda. Impulsar el uso de las TIC en ambientes virtuales de aprendizaje, es decir, integrarlos, pero dentro de un proceso real que nos lleve hacia, bueno, en este momento estamos llevando un programa de formación docente para las modalidades mixtas y a distancia, y vemos que es bueno, pero realmente la cobertura en cuanto a la planta docente de la institución es muy mínima, y sí requeriría en algunos, primero, un cierto aprendizaje para poder entrar a él. Reorientar el uso de la tecnología en los académicos hacia la investigación. Lo que les decía, existen muchas facilidades manejando o teniendo un alto dominio de habilidades digitales para interrelacionarnos con nuestros pares de otros países y de otras instituciones y fortalecer nuestra investigación. Y eso también ayuda a los chicos. Los chicos tienen unos grandes deseos de participar en investigación, pero ¿cómo los vamos a llevar si nosotros carecemos de una formación al respecto? Desarrollar competencias digitales colaborativas en la planta académica para ampliar nuestro campo de acción. Es necesario que abandonemos ese egoísmo, ese yo, e intercambiar este material, este aprendizaje y fortalecernos a través de nosotros con reservorios y demás. No encuentro aquí en la institución, algo en la plataforma Blackboard, donde podamos realmente compartir nuestros materiales y demás. Entonces quizá pudiera ser una forma de empezar a fortalecer nuestro aprendizaje colaborativo. Pues también espero no haber abusado del tiempo y de su paciencia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, a continuación vamos a tener la ponencia de la maestra Patricia Tello Cano,
Su tema es gestión de la calidad educativa universitaria a través de un programa de desarrollo de competencias docentes en la UAP. Muchas gracias, muy buenos días. Tratando de tomar un poquito o un mucho de lo que mis dos compañeras nos hicieron favor de aportar y valiosas investigaciones que tuvieron. Esta propuesta pretende aterrizar de alguna forma lo que ustedes nos están expresando, que creo que no lo desconocemos como docentes dentro de la Universidad Autónoma de Puebla. La carencia de preparación de los docentes ha sido fundamental en las cuestiones de atención a los alumnos. Sí, Lorena, te molesto, por favor. Gracias. Vamos a partir un poquito de la parte teórica como docente que somos, de los que soy. Si Lepeley nos considera la implementación de la calidad integral a través de la gestión organizacional, aspectos puntuales como son el liderazgo, la atención a las necesidades de los alumnos, que aquí la subrayo muy importante, por supuesto, en nuestro quehacer docente. Otro aspecto más que subrayo porque es el tema central de mi propuesta, es el desarrollo de las personas y la organización. Otros aspectos más, no poco relevantes por supuesto, pero que no se enfocarán en este momento, es la planificación estratégica, la información análisis, la gestión de la calidad, por supuesto, educativa y el impacto de la institución en lo que es en cuestiones sociales. ¿Te molesto, Lorena? Sí. Centrándonos en la cuestión de las personas, evidentemente, como universitarios, estamos hablando de la capacitación del personal docente, en especial, siendo el profesorado universitario en el que nos vamos a enfocar y el que claramente es el que va a tener contacto con el alumno, es el que va a dar la cara, en pocas palabras, como institución universitaria, y es el que le va a dar el camino a seguir. Y esto es preocupante porque nosotros como docentes no estamos del todo preparados. Venimos de una formación profesional muy amplia. La mayoría de los que están aquí tienen ya un grado de maestría, algunos ya son doctores y han tenido un recorrido impresionante en su preparación, pero cada uno, en su mayoría, en su especialidad. Los aspectos pedagógicos, los aspectos didácticos, los aspectos incluso de tecnología han quedado un tanto relegados para poder ser atendidos y que no nos hemos percatado de lo valioso que son como herramientas para poder atender a los alumnos. Partiendo de esta inquietud que Lepeley nos plantea, su servidora se dio a la tarea de crear un cuestionario en donde prácticamente se trabajaron dos dimensiones. En términos generales, se le planteó o se le solicitó a los docentes en una muestra que se obtuvo de la Facultad de Administración de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se tomó una muestra de aproximadamente 60 maestros, de los 348 que hasta donde me quedé éramos. Estos maestros me hicieron favor de llenar el cuestionario y expresaron formalmente cuál era su profesión, sus grados académicos, sus posgrados, etcétera, etcétera, ¿sí? Posterior a eso se tomó otra área que era la de capacitación, se les cuestionó sobre los tipos de capacitación, los números de capacitaciones que habían tomado durante su trayecto como docentes, a lo cual los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Lorena. La escolaridad en tópicos educativos, es decir, que ellos hayan estudiado en áreas didácticas, en áreas pedagógicas, fue bastante limitado. A nivel profesional, de la muestra, hago la aclaración, de la muestra que se tomó, ningún docente tiene estudios de licenciatura en ámbitos educativos. Obviamente por la naturaleza de la licenciatura de la facultad, no hay mucha gente que esté preparada en ese ámbito. Sin embargo, en maestría, el 12% de los docentes que contestaron hablaron de que tomaron maestrías en el ámbito educativo. Solamente el 12% están preparados en esas áreas. Y en el caso de doctorados es muy bajo, el 3% contestaron que su especialidad fue precisamente en el área educativa. Es decir, con esto nos damos cuenta que la limitante de lo que es preparación didáctica, la básica, pedagógica, al menos la elemental, no la tenemos.
En cuanto al rubro de capacitación del docente durante su trayecto como docente, precisamente desde que inició, se detectaron carencias, y entre esas carencias fue que el 50% de ese grupo habla de que no tiene conocimientos didácticos o de técnicas o de ninguna índole. Son maestros que tienen más de 5 años, porque recuerden que para poder contratar a un maestro, a un profesionista como docente en la universidad, requiere de un mínimo de experiencia en el aula. Entonces estamos hablando que en promedio tienen 5 años ante grupo y carecen totalmente de conocimientos de técnicas didácticas. Y el 29.7% totalmente adolecen de una preparación en las tecnologías de la información y la comunicación. Este es un tema alarmante para la universidad. ¿Te molesto, Lorena? Este análisis de la formación docente también se me ocurrió, obviamente, irme a la parte central de formación y de capacitación y actualización de docentes, la cual está a cargo de la Escuela de Formación Docente con la que contamos todos nosotros. Se aplicó el instrumento y entre esas preguntas se cuestionaba si conocían a la escuela, y tristemente nos dimos cuenta que muchos de ellos no conocen a la Escuela de Formación Docente. Esto me generó una necesidad no por la función que tenga la Escuela de Formación Docente, que está haciendo una labor impresionante, muy buena. Si pudieran, no me encuentro ahí, pero si pudieran voltear a ver esa escuela, tiene ofertas bastante atractivas para todos los docentes. Pero bueno, partiendo de esto, Lorena, ¿te molesto? ¿Qué surge? Carencias por parte de lo que expresan los docentes en su formación en el ámbito didáctico y en el ámbito tecnológico, y lo elemental, obviamente, de la pedagogía. Y por parte de la Escuela de Formación Docente surge una problemática: es opcional para los docentes. Y al ser opcional, por supuesto que hay una gran variedad en cuanto a preparación de los propios docentes. Su servidora, muy ambiciosamente, hace una propuesta de un programa que denomino, programa de desarrollo de competencias docentes. Sí. El programa de desarrollo de competencias docentes abarca una serie de aspectos que están sustentados en un contexto que, por supuesto, el contexto es la comunidad estudiantil, con necesidad de construir su propio conocimiento, pero también de contar con esas herramientas como son las técnicas didácticas y lo que es la tecnología, pero por supuesto que quien primero debe de acercarlos son los docentes. Si el docente adolece de esta preparación, el alumno va a ir a ciegas y con el mucho o poco conocimiento. En ámbito tecnológico puede ser mucho, pero no bien orientado, como bien lo menciona la maestra, ¿sí? Y en el ámbito didáctico, totalmente carente, ni siquiera saben los nombres de lo que utilizan ellos como métodos para estudio. Entonces el docente es el que se va a topar con ese contexto, y por eso es que se partió de la propuesta de un programa de esa índole. En cuanto a antecedentes, obviamente se surge como una propuesta para lo que es la capacitación de los docentes, en la consideración de no existir ningún programa, mucho énfasis en esto, un programa formal y con carácter de requisito indispensable para poder impartir clase. Desafortunadamente creo que va a tener que ser así, nuestra capacitación con carácter de indispensable. Maestros, para poder dar clases en una primaria se requiere de muchos años de estudio. No hablemos de niveles ahorita, hablemos del simple hecho de que requiere formación formal para poder estar frente a un grupo de niños. ¿Qué necesitamos nosotros los docentes, aparte de nuestra especialidad, para tener el valor de ponernos frente a un grupo y utilizar métodos empíricos para que demos a entender nuestros conocimientos? Esto es algo bastante reflexivo para la universidad, para el programa de desarrollo institucional. Y otro, la justificación, por supuesto, que es más que evidente, es preponderante la necesidad de contar con un modelo que integre diversas variables didácticas y por supuesto tecnológicas en el área de la información y la comunicación, específicamente en el campo docente. Si me haces favor, Lorena. Los objetivos, en términos generales y específicos, tomé del documento central, del documento completo,
algunos objetivos específicos, pero en general habla de desarrollar la competencia del personal docente, sí, con el fin de fortalecer la aplicación del modelo, de fortalecer el MOOC, sí, en el aula, haciendo uno de los diversos recursos, bueno, haciendo uso de los diversos recursos didácticos y tecnológicos, sí, para acompañar a los alumnos en la adquisición de habilidades que les genere conocimientos. Nosotros somos los que les vamos a dar esas herramientas, pero si no las tenemos, lo único que estamos haciendo es teniendo un actuar empírico en el aula, y así estamos llevando de la mano muchas generaciones. Es tema de reflexión. Dentro de los objetivos específicos es la implementación de un programa de capacitación. Ahí hago en esta propuesta obviamente toda una estructura, una prueba piloto, etcétera, etcétera. Generar espacios, es otro de los objetivos específicos, generar espacios tanto físicos como virtuales para que el docente pueda tener o adquirir esas habilidades y ponerlas en prácticas, y por supuesto la etapa de evaluación, de retroalimentación, que siempre es necesaria en cualquier proceso. Lorena, te molesto. Prodecod, como lo menciono, que le he puesto a este programa, Prodecod consta de 3 niveles o de 3 etapas. La primera etapa es la inducción, si la segunda son competencias básicas y la última que determino como competencias esenciales. En el caso de la inducción es algo muy curioso, ya esto ustedes lo van a detectar que ya lo tenemos dentro de la universidad, lo único que falta es integrarlo y hacerlo obligatorio para cualquier docente que pretenda dar clases en esta universidad. En el caso de inducción, obviamente hablaremos o contendrá lo que es la misión, la visión y los objetivos, obviamente lo que es el modelo universitario de Minerva, que comprende a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hablar un nivel básico de constructivismo. Todos hablamos de que estamos utilizando constructivismo, etcétera, toda una serie de corrientes pedagógicas, pero a veces noto que algunos maestros no tienen ni bendita idea de qué estamos hablando. O leen 2 párrafos y creemos que ya conocemos. Estamos muy carentes de ese conocimiento. Esto es en el proceso de inducción. Otro más, y que de verdad me parece increíble, a mí me sucedió, a los 3 años de estar trabajando en esta universidad, yo no tenía idea de la magnitud de universidad en donde estaba, estructuralmente, orgánicamente. Dentro de esta etapa de inducción, estamos hablando de la organización académica y por supuesto administrativa. No estamos hablando de derechos y de obligaciones, sino de con qué cuento, a dónde estoy parada y qué puedo ofrecerles a mis alumnos en base a lo que la propia universidad me está ofreciendo a mí. En la segunda etapa, que son las competencias básicas, estamos hablando de plataformas educativas, sí, que son lo mínimo indispensable. Muchas de las veces los docentes que damos clases en otros lugares, lo primero que nos meten es a retroalimentar esas plataformas educativas, porque pareciera ser que eso es lo más importante de una universidad. Aquí no. Aquí en la universidad, sí, evidentemente contamos, sí saben que cuántas plataformas educativas contamos. Cuestionémonos. Esto es lo más importante, saber qué tenemos, sí, y para qué sirven. Otro más es la biblioteca digital, es una joya de la universidad. Dentro de este nivel de competencias básicas también estaría el software de aplicación e Internet para docentes. Recién tuve una plática de un docente, y desgraciadamente de la Universidad Autónoma de Puebla, y hablaba de una nube, asumiendo que la nube era la totalidad de Internet. Y eso la verdad me dio mucha tristeza. Un nivel último, que son competencias esenciales, habla ya de aspectos didácticos, lo que son cuestiones de microenseñanza, aprendizaje colaborativo, método de casos, aprendizaje basado en problemas, todos lo que son los aspectos didácticos que debe de manejar un docente, algunos de ellos con mayor énfasis dependiendo del grado en donde esté impartiendo clase, pregrado, grado, posgrado, ¿sí? Esto sí es lo mínimo. Obviamente también incluye la elaboración de reactivos, que nosotros estamos muy apegados a Ceneval. Esos
un proyecto como aprendizaje bastante valioso, lo que es la estructura de una investigación básica y, por supuesto, algo tan trivial pero tan necesario como mapas conceptuales y mentales. Para cerrar nada más, he visto mapas conceptuales y todos lo hemos vivido, mapas conceptuales elaborados por parte de los maestros que no son más que organigramas. La última, por favor, Lorena. Es tema de reflexión considerar que todo docente pudiera estar certificado en aspectos pedagógicos, didácticos y de tecnologías antes de presentarse en el aula. Se necesita valor para presentarse en el aula sin estas herramientas. Mi propuesta es para apoyar al docente, para hacerlo crecer. Esto es de vocación, pero si de vocación se trata, también necesitamos preparación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, enseguida, mejor antes de retirarnos de la mesa, ¿pudieran contestar algunas preguntas? Sí, tenemos unos 5 minutos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ven. Un comentario. Me parece importante todo esto que esta mañana han expuesto. Y en primer lugar, tendríamos que correlacionar lo que se está haciendo en evaluación y lo que estamos haciendo con la capacitación docente. Si el modelo universitario Minerva nos propone el constructivismo con determinadas herramientas de aprendizaje, entonces me parece que es inapropiado seguir estableciendo exámenes departamentales. O sea, las habilidades que se generan con un mapa conceptual y con el ABC, otras herramientas de aprendizaje, cuando vamos a un examen departamental, ¿sí?, tiene una dirección más hacia lo memorístico y no checa, ¿sí? Esa es una. Y lo otro es que hablamos mucho de la formación integral del estudiante, pero no consideramos que los docentes también somos personas y que entonces también tenemos que hablar de la formación integral del estudiante, porque precisamente es muy importante todo esto que nos mencionan de capacitarnos en distintas herramientas, pero también qué está pasando con la cuestión emocional de los docentes, ¿no? Lamentablemente, pues también somos personas, también tenemos frustraciones y problemas y características de personalidad que a veces no son muy adecuadas para el espacio áulico, ¿sí? Y ahí vienen las descalificaciones y los malos tratos para el estudiante. Entonces sí me parece importante que dentro de toda esa capacitación se consideren estos aspectos y, como decía una de las ponentes, desde un aspecto institucional. Lamentablemente hay muchos docentes que no se interesan por la capacitación, ¿sí? Entonces, pues me parece importante que no hay otra manera más que hacerlo institucional. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que las tres ponencias fueron complementarias. La primera realmente nos puso en evidencia el problema que existe con los profesores en cuanto a su no conocimiento, pero sí a su manera de comunicarse con el alumno, la existencia de esa brecha generacional que está repercutiendo en el proceso aprendizaje-enseñanza. La maestra Alejandra nos pone de manifiesto la carencia que tienen esos docentes para disminuir esa brecha, porque muchos carecemos del manejo apropiado y adecuado de las herramientas que son tan necesarias para crear esos ambientes virtuales. Y
Y por último, la maestra Patricia ya nos hace en concreto una propuesta. Yo creo, déjenme felicitarles, que todo esto va a tener como resultado algo muy bueno para la universidad, una superación de una parte muy importante que somos los docentes. Entonces yo felicito a las tres y a los organizadores de este foro, porque creo que nos están haciendo conciencia de cuál es la problemática en algunos aspectos de esta universidad. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar ahorita que hablaba mi compañera Pati Tello, acerca de lo del portafolio virtual. La verdad, sí, algunos maestros, en los que yo me incluyo, pues tenemos algunas deficiencias en las TICs, a pesar de que hemos tomado cursos. Yo pienso que aparte de los cursos, sería conveniente, sobre todo ahorita que se está dando este cambio de tutorías y que va a ser de manera, pues por medio de blogs y portafolio, y subir información a nuestro portafolio y manejar esto con los alumnos. Yo pienso que sería bueno un semestre o 2 semestres que tuviéramos apoyo, a lo mejor por alumnos de prácticas o servicio social,